La Biblia enseña con claridad que las palabras no son simples sonidos que se pierden en el aire. Son semillas que pueden producir vida o muerte. Proverbios 18:21 lo resume con una fuerza que atraviesa los siglos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronunciamos lleva consigo una energía, una dirección y un impacto que muchas veces subestimamos. Hablar no es solo comunicar, es crear, edificar o destruir. Desde el inicio de la creación, la palabra fue el instrumento por medio del cual todo cobró existencia. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No hubo martillos ni manos, sino voz. En esa voz divina se encontraba todo el poder creador del universo, y esa es la primera gran lección. Nuestras palabras son reflejo de ese poder creador, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si Él dio forma al mundo por medio de su palabra, nosotros moldeamos nuestra realidad con la nuestra. Muchos piensan que las palabras solo describen lo que ya es, pero en realidad muchas veces definen lo que será. Cuando alguien dice "no puedo", empieza a limitar su propio potencial. Cuando alguien repite "esto es imposible", comienza a cerrar las puertas que podrían abrirse. De igual forma, cuando alguien proclama "con la ayuda de Dios lo lograré", comienza a activar una fuerza interior y espiritual que lo impulsa a actuar con fe. La boca es el eco de lo que habita en el corazón, y lo que el corazón cree, la lengua lo manifiesta. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No es estática ni pasiva, tiene movimiento, acción, dirección. Cada vez que declaramos algo estamos usando ese filo. Podemos cortar la duda con fe, la tristeza con esperanza, o por el contrario, podemos herir y desanimar con juicio o queja. La espada está en nuestras manos, y cómo la usemos determina lo que edificamos o destruimos. El Señor Jesús también habló con firmeza sobre el peso de lo que decimos. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. Esto no significa que cada error verbal sea una condena, sino que revela que nuestras palabras tienen consecuencias reales. Lo que decimos deja huellas en los demás y en nosotros mismos. Si constantemente hablamos derrota, miedo o resentimiento, alimentamos esas semillas. Si elegimos hablar fe, amor y verdad, creamos ambientes donde el alma puede florecer. El problema es que muchas veces usamos el lenguaje de manera automática, sin pensar. Nos quejamos sin darnos cuenta, criticamos sin medir, repetimos frases que aprendimos en entornos negativos y terminamos atando nuestra mente y nuestro espíritu a esa frecuencia. Las palabras son como llaves. Abren o cierran puertas. Cada conversación puede ser una siembra de paz o una siembra de conflicto. Por eso, el mensaje central es una invitación a revisar cómo hablamos, qué decimos y desde dónde lo decimos. Hablar con sabiduría no significa reprimir las emociones ni fingir optimismo. Significa aprender a canalizar la verdad con amor, a expresar la fe con convicción, a usar la voz para edificar y no para herir. Dios no nos pide silencio, sino conciencia. Jesús mismo habló con firmeza cuando fue necesario, pero siempre con propósito redentor. Nuestras palabras deben reflejar esa misma intención, traer vida, orden, esperanza y transformación. Cuando alguien declara con fe, no está manipulando la realidad con magia, sino alineándose con la verdad de Dios. La palabra no tiene poder por sí sola. Lo tiene cuando se une al corazón que cree. Por eso, repetir frases vacías no cambia nada, pero hablar con convicción y fe puede abrir caminos donde antes solo había incertidumbre. La fe le da sustancia a la palabra.
La palabra le da voz a la fe. El enemigo también conoce el poder del lenguaje. Por eso busca contaminarlo con mentira, queja o división. Sabe que una mente que se acostumbra a hablar negativamente pronto empezará a pensar y actuar en consecuencia. Las palabras crean atmósferas. Si un hogar se llena de gritos, juicios o reproches, el ambiente se vuelve pesado, tenso, sin paz. Pero si ese mismo hogar se llena de palabras de amor, perdón y gratitud, la atmósfera cambia, aun cuando los problemas sigan presentes. La palabra no siempre elimina el conflicto, pero transforma la manera de enfrentarlo. Hay quienes han crecido escuchando palabras duras, hirientes, que dejaron marcas profundas. Quizá escucharon "no sirves", "nunca cambiarás", "nadie te quiere". Esas frases se clavan como espinas en el alma. Sin embargo, Dios puede sanar lo que otros dañaron. Su palabra es bálsamo. Cuando Él dice, "te amo", "eres mi hijo", "te escogí", esas palabras tienen poder sanador. Transforman la identidad, levantan el ánimo y renuevan el propósito. Lo que Dios habla, restaura. Por eso cada creyente está llamado a ser cuidadoso con lo que pronuncia. No porque deba vivir con miedo a equivocarse, sino porque comprende el impacto de su voz. La lengua puede bendecir o maldecir, puede construir o arrasar. Santiago 3 la compara con un fuego capaz de incendiar todo un bosque, pero también con un timón pequeño que dirige un gran barco. La cuestión no es si la lengua tiene poder, sino hacia dónde la orientamos. Si la dirigimos con sabiduría y amor, avanzaremos hacia puertos seguros. Si la dejamos sin control, el barco puede naufragar. El poder de las palabras no se limita a lo espiritual. Afecta también lo emocional, lo mental y lo físico. La ciencia misma ha demostrado que las afirmaciones positivas, la gratitud y el lenguaje de esperanza tienen efectos medibles en el cerebro y el cuerpo. No es coincidencia que la Biblia insista en renovar la mente y confesar la verdad. Hablar fe no es negar la realidad, sino recordarle quién es Dios frente a ella. Dios desea que usemos la voz para bendecir, que en vez de decir "no puedo", digamos "con su ayuda puedo". Que en vez de maldecir al que nos ofendió, declaremos perdón. Que en vez de quejarnos, agradezcamos. Que en vez de sembrar duda, proclamemos fe. Cada palabra puede ser una semilla de vida. La lengua, cuando se rinde al Espíritu, se convierte en instrumento de restauración. El llamado es a vivir con conciencia de que somos portadores de palabra divina. Si fuimos hechos a su imagen, nuestras palabras no pueden ser ligeras. Lo que decimos puede encender luz en la oscuridad o apagarla. Por eso, antes de hablar, conviene preguntar, ¿esto edifica, bendice, refleja la verdad? Si la respuesta es no, quizás sea mejor callar. No todo lo que se piensa debe pronunciarse. El silencio a veces es la forma más sabia de hablar. Hablar vida no significa negar el dolor, sino reconocerlo sin quedarse en él. Significa afirmar la esperanza incluso en medio de la prueba. Cuando alguien enfermo declara "Dios está conmigo", no está usando una frase religiosa vacía, sino reconociendo una verdad que trasciende la circunstancia. La palabra de fe sostiene, levanta y da dirección. Por eso Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a la montaña, "muévete". No porque la montaña obedezca a la voz humana, sino porque la fe detrás de esa voz está anclada en el poder de Dios. Cada día tenemos oportunidades para elegir nuestras palabras. Al despertar, podemos bendecir el día o maldecirlo. Al hablar con otros, podemos construir puentes o muros. Al hablar con nosotros mismos, podemos recordar quiénes somos en Cristo o repetir viejas mentiras. La lengua es un instrumento espiritual y usarla con propósito puede cambiar la historia de una persona, una familia o una nación. El apóstol Pablo aconseja en Efesios 4:29,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso significa que cada palabra debe llevar gracia, como un regalo que fortalece al que la escucha. No se trata de hablar bonito, sino de hablar con amor, verdad y propósito. La invitación final es clara. Usemos las palabras como herramientas de creación, no de destrucción. Hablemos vida donde otros siembran muerte. Digamos gracias donde otros se quejan. Proclamemos fe donde otros dudan. Bendigamos donde otros maldicen. Que nuestra voz sea eco de la voz de Dios, portadora de luz y esperanza. Porque al final, nuestras palabras revelan quiénes somos. No solo muestran lo que pensamos, sino lo que creemos. Y cuando nuestras palabras se alinean con la verdad divina, se vuelven canales de poder, de sanidad y de transformación. Que cada palabra que salga de nuestra boca refleje el corazón del Padre y sea semilla de vida eterna.